Bienvenido o bienvenida a esta nueva clase del curso básico de resonancia magnética. Si no me conoces todavía, soy la doctora Silvana Ciardulo, médica especialista en diagnóstico por imagen. En esta exposición vamos a hablar del léxico que se utiliza en resonancia magnética para describir las imágenes. Si bien se sale un poco del programa del curso, me interesa que conozcas los términos para poder avanzar sobre las secuencias en el próximo módulo. Repasamos los pasos básicos en un estudio de resonancia magnética que son: se coloca al paciente dentro de un imán, se le envía una onda de radiofrecuencia, se interrumpe la onda de radiofrecuencia, el paciente emite una señal. Esta señal es recibida y utilizada para reconstruir una imagen. Es importante que recuerdes siempre que las imágenes de resonancia magnética son el resultado de la señal que emiten los protones de los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el léxico en resonancia magnética va a hablar de la intensidad de la señal o de la señal. Y esta intensidad de señal se representa en una escala de grises, como vemos en la imagen que tenemos a la izquierda de la pantalla. Recordemos el léxico que se utiliza para la descripción de las imágenes en otros métodos. Por ejemplo, en el ultrasonido o ecografía se habla de la ecogenicidad, hipoecogénico, hiperecogénico o isoecogénico. En tomografía computada, el término que usamos es densidad, hipodenso, hiperdenso o isodenso. Mientras que en resonancia magnética vamos a hablar de intensidad de la señal o señal. Por lo tanto, vamos a tener señal alta o alta intensidad de señal cuando el tono que vemos en la imagen es blanco o brillante. Señal intermedia o intensidad de señal intermedia con un tono gris medio. Y señal baja o intensidad de señal baja si el tono es negro o gris oscuro. Estos son los términos absolutos que se pueden usar para la descripción de las imágenes. Señal alta, señal intermedia o señal baja. Vamos a ver más adelante que también podemos utilizar términos relativos. En términos absolutos, entonces, veamos cómo podemos describir una imagen. Esta es una resonancia de cerebro en secuencia axial de 2. Si bien todavía no vimos las secuencias, en cada una de las imágenes que presento en la exposición tienen los datos de la secuencia por si quieren repasarla después de ver el módulo 3. Acá simplemente lo que quiero explicar es la utilización de los términos descriptivos. Entonces, ¿cómo describiríamos este hallazgo? Hay un nódulo en el hemisferio cerebral izquierdo rodeado por una zona de alteración de la señal. El nódulo podemos decir que tiene señal baja, es de color gris oscuro, un tono gris oscuro, ¿sí? Pero el área que rodea el nódulo tiene señal alta, vean que es de un tono gris claro, casi blanco. Comparen con el líquido cefalorraquídeo que ocupa los espacios subaracnoideos corticales. El mismo paciente en la secuencia T1 podemos decir que el nódulo tiene señal alta, si bien es algo heterogénea la señal, predomina un tono gris claro, más claro que el de la sustancia blanca, y decimos entonces que tiene señal alta. Mientras que el halo que rodea al nódulo es de baja señal. Otro ejemplo, una resonancia magnética de rodilla. Se trata de una secuencia en densidad protónica con saturación de las grasas. En el plano sagital vemos que
la señal de la médula ósea normal en el fémur y en la tibia es baja, ¿sí? Porque se trata de médula ósea adiposa y estamos hablando de una secuencia con saturación de grasa. La rótula, por otro lado, tiene una señal diferente a la de la médula ósea normal. Tiene alta señal o intensidad de señal alta. Comparen con el líquido sinovial que se ve en la bursa subcuadricipital. Y en la secuencia T1, por el contrario, vemos la señal de la médula ósea normal es alta por la presencia de tejido adiposo, mientras que la rótula tiene una intensidad de señal baja. Este paciente tenía un tumor de células gigantes, tienen al pie de la imagen la referencia en Radiopedia, pueden encontrar el caso. Como les adelantaba, entonces también podemos usar términos relativos para la descripción de las imágenes. Vamos a tener que una coloración blanca o brillante la vamos a referir como hiperintensa, mientras que la coloración oscura o negra lo vamos a describir como hipointenso. Acá en el centro coloco el órgano o tejido. ¿Por qué? Porque siempre cuando usamos términos relativos lo tenemos que comparar con un tejido. Por ejemplo, el parénquima encefálico o el parénquima hepático. Vamos a decir que es hiperintenso comparado con o en relación a. También podemos usar el término isointenso. Entonces, en términos relativos, ¿cómo describiríamos la imagen nodular? ¿Cómo describiríamos los hallazgos en esta resonancia de cerebro? Podemos decir que el nódulo es hipointenso en relación al parénquima encefálico. Cuando tenemos una lesión intraaxial, es bueno compararla con el parénquima encefálico normal. El halo que rodea a la lesión, que corresponde a edema, en este caso es hiperintenso respecto al parénquima encefálico. Algunas lesiones quísticas se pueden comparar con el líquido cefalorraquídeo y entonces vamos a decir que la lesión es isointensa con el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. El mismo paciente en la secuencia T1 podemos decir que el nódulo es hiperintenso comparado con el parénquima encefálico normal, mientras que el halo edematoso circundante es hipointenso. Veamos al paciente de la rodilla. En este caso, para informar la lesión me parece más lógico compararla con la intensidad de señal normal que debería mostrar la médula ósea en la rótula. Y entonces vamos a decir que la señal es hiperintensa comparada con la médula ósea normal de la tibia o el fémur, o la que tendría que presentar la rótula en condiciones normales, si vemos esta secuencia que es una densidad protónica con saturación de grasas. En la secuencia sagital T1, en cambio, la señal normal debería ser hiperintensa o de señal alta, y vamos a decir que la lesión muestra una señal hipointensa comparada con la médula ósea normal. Entonces, vamos a resumir. Recordemos que al redactar un informe es recomendable usar los términos absolutos para evitar errores en la interpretación. Si usamos términos relativos, siempre es necesario mencionar el tejido con el que se establece la comparación. Gracias por tu atención.